Hola, Estefa. ¿Qué tan pensativo? Yo aquí pensando. ¿Qué? Yo aquí pensando en el café. ¿El café? ¿Qué pensabas del café? Pues no sé, es que yo pensaba pues cómo sería el café antes. Pues, empezando como con el siglo XX o algo así. Tan interesante, qué historia tan interesante. ¿Y qué sabes tú de la historia del café en nuestro país? Pues para comenzar, creo que antes del siglo XX empezaba a surgir el café, era en Santander. Y yo no sé, algo pasó con la guerra de los 1000 días. Creo que fue entre 1900 y 1903 que empezó la guerra de los 1000 días. Mira, Estefa, la Guerra de los 1000 días, que se generó por las elecciones de 1898 y que terminó en 1902, se estimaron que murieron 180.000 personas y en 25 millones de pesos oro los costos ocasionados por la contienda, aparte de lo que significaba para la producción la leva de hombres, la interrupción de los transportes y el abandono de los campos en las regiones azotadas por la guerra. Para financiar la guerra, el gobierno emitió un decreto que autorizaba a la Junta de Misión para que emita y ponga a disposición del gobierno las cantidades de dinero que éste solicitara para atender el restablecimiento de orden público. En poco más de 2 años se emitieron más de 1.000 millones de pesos, lo que llevó el cambio al extranjero a proporciones descomunales. Desde 1901 hasta 60 días después de la terminación de la guerra, el gobierno emitió un decreto para la importación de víveres durante la contienda. Se encarecieron también las tarifas de transporte, en el de mulas por su escasez, en el fluvial por la pérdida de barcos y por supuesto en el ferrocarril. En el siglo XIX, el 80% del café colombiano se producía especialmente en Cundinamarca y Santander, pero estas se vieron afectadas por la guerra de los 1000 días, también por el problema que tenían en ese momento otros países en el exterior. Además, eran los principales escenarios en que se libraban las batallas. Las haciendas cafeteras entre 1896 y 1899 debieron soportar el descenso de los precios del café a la mitad de lo que habían sido durante los primeros 5 años de la década. Se vieron muy agobiadas, aún más por el conflicto, la interrupción de los transportes, el encarecimiento de los fletes, el reclutamiento forzoso de trabajadores para formar ejércitos o el abandono de los campos para huir a aquel reclutamiento. Acabaron afectando no solo las cosechas, sino la organización de la misma hacienda, apoyada sucesivamente sobre la fuerza de trabajo. Y así, Estefa, llegó la paz. El 21 de noviembre de 1902 se firmó la paz en el país, pero este quedó en ruinas, con una economía cafetera agobiada tanto por la crisis externa como por el propio conflicto, con un sistema de transporte de por sí precario, desvertebrado casi por completo, y deshecho de las finanzas públicas, el cambio exterior y la circulación monetaria. Tan interesante, esa historia del café es muy interesante. ¿Y sabes qué más pasó? A principios del siglo XX se dio toda la expansión cafetera y esto significó mucho en el orden social de nuestro país. Entonces habían dos sistemas, el sistema de haciendas y el sistema parcelario, y todo esto con la expansión cafetera cambió radicalmente. Pero espérate, Estefa, ¿cómo así que sistemas? ¿Sabes qué? Vámonos para la biblioteca y te muestro, vámonos a investigar más sobre la historia del café. Preguntamos esto y vamos. Vamos. Mira, este es el libro que necesitábamos. Es casualidad. Y aquí está todo lo que necesitaba explicarte. Mira, está todo lo del sistema parcelario. Mira. ¿Por qué miras bien? Mira. Sistema de haciendas versus sistema parcelario. Mira, yo te cuento. El sistema de haciendas principalmente se encontraba en Cundinamarca y en Santander, y era un sistema que fue creado en el siglo XIX. No tenía nuevas técnicas y nuevas herramientas debido a que requería de altas inversiones. En 1880 una hacienda de 100 hectáreas valía 10.000 pesos y se distribuían de la siguiente manera: herramientas 10%, tierra un 23%, edificios, animales y semillas 12%, y los salarios eran un 53%.
El poder lo tenía el hacendado, que era el encargado de producción y el comercio, que sumados El poder lo tenía el hacendado, era el encargado de la producción y el comercio, que sumados a los altos costos de transporte hacía que la hacienda dependiera del mercado internacional del grano, lo que hacía a la hacienda equivalente a una inestabilidad. Ahora mira el sistema parcelario. Este existía gracias a pequeñas parcelas de herencia familiar, desde comienzos del siglo XX. Se encontraba en lo que hoy es conocido como el eje cafetero y el norte del valle. Tiene una mejor renta y una resistencia al mercado internacional. Tiene una mayor estabilidad, debido a que no requería de grandes inversiones. El poder se divide en dos: casas extranjeras que se ocupaban del comercio y el dueño de la parcela, que se ocupaba de la producción. Este sistema sustentó al ferrocarril. Mira qué interesante. En 1878 había 593 kilómetros y 71% eran para el transporte del café. En 1914 habían 1.143 kilómetros y el 80% era para el café. Y en 1922 eran 1.571 kilómetros, con el 89% para el transporte del café. Mira, en conclusión, este sistema era un sistema fuerte y era de alta producción, generando una mejor calidad del grano y estabilidad. Ves, Estefa, me quedó muy claro lo de los sistemas cafeteros, muy interesantes. Es muy interesante esa historia, pero sabes que se me viene una pregunta a la cabeza. ¿Cuál? Y entonces, las otras cosas que se cultivaban en Colombia, ¿qué? Sí, porque pues que yo sepa, el café no es lo único que se cultiva. A ver, ¿qué dice el libro? Pues a ver, dice que para el siglo XIX la producción de caña se localizaba sobre todo en Santander, Cundinamarca y las riberas del río Magdalena. Pero desde 1901, con la ampliación y modernización del ingenio Manuelita, y en 1906 con la creación del ingenio Sincerín cerca de Cartagena, la caña de azúcar se experimentó en el Valle y en Bolívar. ¿Sí ves? Vea, yo le cuento bien. A finales del siglo XIX, la producción de caña de azúcar se localizaba sobre todo en Santander, Cundinamarca y riberas del río Magdalena. Con todo, desde 1901, con la ampliación y modernización del ingenio La Manolita, y en 1906, con la creación del ingenio Sincerrín cerca de Cartagena, la caña de azúcar experimentó en el Valle y en Bolívar una rápida expansión. Esto acompañado de nuevos métodos de cultivos, cuidados agronómicos, riego, etc. Y para 1928 existían ya 6 ingenios azucareros. Por otro lado, el algodón, amparado por políticas arancelarias, logró prosperar en los departamentos de Bolívar, Atlántico y Magdalena, y secundariamente en Boyacá y Santander. Y sin embargo el arroz comenzaba a expandirse desde comienzos de siglo en el Tolima, cuyas llanuras permitían la incorporación de maquinaria, así como el Valle y Cundinamarca. El trigo se cultivaba fundamentalmente en Boyacá y la sabana de Bogotá, amparado casi siempre por altos niveles de protección e incluso por prohibiciones de importar harina. Habría que advertir aquí que el desarrollo ganadero no fue más que el resultado de la ocupación de tierras baldías en considerable extensión, especialmente en la costa del norte y en Antioquia, en áreas consolidantes como Bolívar. En primer término, las mayorías de haciendas ganaderas de la costa norte y Antioquia, surgidas la mayoría al amparo de la ocupación de tierras públicas en la segunda mitad del siglo XIX y primeros decenios del XX, a las que se sumaban las antiguas haciendas ganaderas del origen colonial en Cundinamarca, Valle del Cauca, sur del Tolima y el Huila, junto con las de Casanare y San Martín. En este segundo lugar, las grandes haciendas cafeteras de Cundinamarca, Santander y Oriente del Tolima, consolidadas como eras nuevas después de 1870 o transformadas desde entonces en plantíos de café. En tercer término, algunas explotaciones modernas dedicadas preferentemente a la caña de azúcar en el Valle del Cauca, unas modernas pero escasas explotaciones ganaderas en la costa norte y haciendas ganaderas de moderada extensión en la altiplanicie cundiboyacense. Finalmente, la pequeña propiedad cafetera en el occidente y la pequeña propiedad no cafetera, dedicada sobre todo al trigo, el maíz y la papa en Cundinamarca, Boyacá y Nariño, o modestos cultivos en caña de azúcar en Santander.
¿Ves, Estefa, y qué encontraste? Una historia que no conocía del país. Mira lo que dice acá. Después de 1905 se modificó todo el balance industrial del país. Todo se modificó tan notablemente que se dieron los primeros pasos para crear y fomentar la refinación del petróleo acá en nuestro país. También crearon nuevos ingenios azucareros y pues por supuesto también se modificaron los que habían antes. Todos se modernizaron. Mira acá. También se empezó con la fabricación de otros productos como el petróleo y otros productos del uso doméstico como chocolate y otros. Mira. Ya. Y como te venía contando, algunos bienes de consumo corriente como chocolate, fósforos, velas, cervezas y gaseosas, que hasta entonces no pasaron de ser artesanales. De hecho, mira, si en 1900 habían 12 fábricas en Bogotá, 10 en Antioquia, una en Boyacá, otra en Bolívar y numerosas empresas caseras de textiles y tabaco en Santander, ya para 1916 existían en Bogotá 13 fábricas, en Antioquia más de 25, más de 10 en Atlántico, 8 en Bolívar y varios establecimientos menores de molinería, velas, jabones y tejidos manuales en Caldas y Santander. El balance industrial comenzó a modificarse notablemente. Bogotá y Cundinamarca se vieron rezagados como centros fabriles a favor de la región antioqueña, no solo por el gran desarrollo de la industria textil, sino por la constitución de un núcleo empresarial en Antioquia de mucho mayor dinamismo que el bogotano. Mira, la industrialización colombiana avanzaría en las 2 primeras décadas del siglo XX, primordialmente sobre el sector textil y sobre las manufactureras de la región antioqueña. Sin embargo, la economía colombiana hacia 1920 estaba agobiada por bajos niveles de productividad y por casi nulos niveles de incorporación de tecnología, a lo que se añadía un entable industrial muy rudimentario, centrado básicamente en el sector textil de Antioquia y en algunos bienes de consumo corriente. Además, el desarrollo ferrocarrilero, que servía apenas para transportar el café exportado, era insuficiente. Este era sin duda un cuadro económico muy desalentador, en el que salvo los impulsos provenientes de las exportaciones del café, no se percibía ningún otro factor que estimulara las transformaciones económicas. Ve, pero yo no encontré ningún libro que hablara cómo afectó Colombia la crisis de 1929. ¿Vos encontraste algo? Pues yo no encontré nada y no estoy muy seguro sobre el tema. Vamos a ver qué dice en internet. Miremos. Vamos a ver. Busquemos. A ver. Bueno, dice: la crisis llegó a Colombia cuando la economía tenía importantes ingresos y divisas externas. Las exportaciones de Colombia se duplicaron entre el 24 y el 28. La primera manifestación de la crisis en el país fue el corte al crédito externo en la segunda mitad de 1928, donde hubo una caída del precio del café, lo que produjo un fenómeno depresivo en Colombia a finales de la década. 1929 terminó en medio de indicadores económicos angustiantes. El precio del café había descendido de 24,65 a 16,59 centavos de dólar la libra. Los bonos colombianos del 6% de Nueva York cayeron en su cotización de 89 a 65,5 y fue imposible obtener nuevos préstamos o colocar nuevos bonos ante el colapso de la bolsa neoyorquina. Como consecuencia a esta situación, hubo una paralización de obras públicas, despido de trabajadores y descenso en precios. También el impacto de la depresión interna sobre los bancos comerciales y los bancos hipotecarios que operaban en las distintas regiones del país. La suspensión del crédito externo tuvo un efecto profundo sobre las entidades financieras. La caída de los precios afectó principalmente a todos los países de América Latina, que dependían de su gran mayoría de la exportación de algunos pocos productos primarios. Ante la caída de las finanzas, muchos de los gobiernos cayeron y fueron reemplazados por otros, en su mayoría de izquierda. Por ejemplo, en Colombia se acabó el dominio conservador que llevaba en el poder más de 40 años. Qué interesante fue este recorrido por la historia del café en nuestro país. Sí, de hecho sí es algo que no sabíamos. Aprendimos mucho, pero ¿sabes qué? De hablar de tanto café, me dio unas ganas de café. Ay, a mí también. ¿Sabes ¿Vamos qué? a Vamos. tomarnos un café? Sí, vamos. ¿Qué es que la